Lera estaba de pie, en un rincón lejano del salón. Su cuerpo se fusionaba con la sombra de la pared. No podía evitar sentir cómo el lujo y la ostentación de aquel lugar la aplastaban. Cómo la multitud de personas alrededor reía. Hablaba de negocios y secretos. Como si el dinero fuera lo único que importara en este mundo. Sin embargo, para ella, el dinero ya no significaba nada. Era solo una ilusión, un espejismo de un pasado lejano. Su mente vagaba, recordando aquella noche que había cambiado su vida para siempre. Cuando la vida le arrebató todo lo que alguna vez creyó tener. El bullicio de la fiesta no la tocaba. Ni la música ni las conversaciones llegaban a su corazón. Ella había sido una de ellos en otro tiempo. Una mujer elegante que se reía entre copas de champán. Que disfrutaba de las cenas de gala y los trajes costosos. Pero esa mujer ya no existía. El hambre, la miseria, la desesperación la habían transformado en alguien irreconocible. Con los ojos perdidos en la multitud, Lera observaba, como si fuera invisible, los invitados, vestidos con sus trajes de diseñador. Hablaban despreocupados de bienes raíces y autos de lujo. Todo lo que había soñado alguna vez. Todo lo que había perdido. Nadie notaba su presencia. Nadie la miraba. Ella no era nada más que una sombra entre sombras. Nadie se detenía a pensar que, alguna vez, había sido respetada en su campo. Que había sido una de las mejores cirujanas de la ciudad. Lera apretó los puños. ¿Cómo había llegado aquí? La respuesta era clara, aunque dolorosa. La traición, las mentiras, los errores del pasado. Todo se había acumulado hasta derribarla. La noche en que perdió su carrera. La noche en que la acusaron de un error médico que no cometió. La noche en que la señalaron como culpable. Fue la última vez que creyó en la justicia. Nadie escuchó su versión. Nadie creyó en su verdad. Todos se alejaron, como si ella fuera un lastre. La muerte de aquel paciente. De ese hombre que confiaba en ella. La persiguió durante años. Pero los verdaderos culpables estaban a salvo. Escondidos detrás de su poder y dinero. Entonces, sin previo aviso, la calma de la fiesta se rompió. Un sonido seco, un grito, y luego el ruido de un objeto cayendo al suelo. Lera levantó la cabeza. Su corazón dio un vuelco. En el centro del salón, un hombre con un traje caro se sujetaba el cuello. Los ojos desorbitados, buscando desesperadamente aire. Nadie se movía. Nadie hacía nada. La mujer que estaba a su lado. Su esposa, gritó. Pero el sonido fue absorbido por la indiferencia de los demás. Algunos sacaron sus teléfonos. Otros murmuraron. El pánico se apoderó de la habitación. Lera observó con atención. Su mente estaba alerta. El hombre estaba sufriendo. Estaba a punto de morir. Y no había tiempo que perder. Sin pensarlo, Lera se levantó. El suelo estaba resbaladizo bajo sus pies. Pero ella no lo notaba. Cada paso que daba hacia el hombre era un paso hacia su redención. El aire se volvía denso a su alrededor. Pero ella no se detuvo. Ya no le importaban las miradas. Los susurros. La vergüenza. Lo único que importaba era salvar a ese hombre. Su entrenamiento médico le decía que no había tiempo. Él iba a morir si no tomaba acción. Pero, antes de que pudiera acercarse más, un guardia de seguridad la bloqueó. ¿Qué está haciendo?, dijo con tono brusco. No puede acercarse. Aléjese. Lera levantó la vista, enfrentándose al hombre que la detenía. No había miedo en su rostro. Su voz sonó firme, sin vacilar. Puedo ayudarlo. Déjame pasar. El guardia la miró de arriba a abajo con desdén. Sus ojos se detuvieron en su ropa desgastada. En sus manos sucias. Su mirada reflejaba todo el desprecio que Lera había aprendido a ignorar con el tiempo. Pero no podía rendirse ahora.
No iba a permitir que ese hombre muriera por la cobardía de los demás. ¿Quién eres tú para decidir eso?, preguntó el guardia, despectivo. Soy la única que puede salvarlo, replicó Lera, el tono de su voz ahora impregnado con la urgencia de una vida que pendía de un hilo. El guardia frunció el ceño. Pero antes de que pudiera hacer nada, un suspiro áspero, un último aliento, cortó el aire. El hombre dejó de moverse. El silencio llenó la sala. Lera no se detuvo. Con un movimiento decidido, empujó al guardia y cayó de rodillas junto al hombre. La gente observaba en silencio. Algunos susurraban entre sí, sin saber qué hacer. Lera no los veía, solo veía al hombre ante ella, con su vida deslizándose entre sus dedos. No había vuelta atrás. La tensión se apoderó de su cuerpo mientras colocaba sus manos sobre el pecho del hombre. No tenía tiempo para dudar. Recordó cada uno de los pasos de reanimación que había aprendido. Sin pensarlo, presionó con fuerza en el lugar exacto. Una y otra vez, el sonido de los murmullos se desvaneció. La sala estaba en completo silencio, con todos los ojos fijos en ella. En el tercer intento, algo cambió. El hombre dio un respiro. Su pecho se elevó. El oxígeno entró en sus pulmones. Lera suspiró aliviada. Pero no podía relajarse aún. La lucha por salvarle la vida no había terminado. En ese instante, el hombre comenzó a respirar con dificultad. Pero su vida fue salvada. Lera se quedó allí, arrodillada, observando cómo la vida volvía a él. Sin embargo, los murmullos comenzaron. La incredulidad en los rostros de los demás no se hizo esperar. ¿Quién es ella?, preguntó una voz desde el fondo. Un hombre en el grupo la reconoció. Es Lera, la médica, la que perdió su carrera por un error. La revelación cayó como una bomba en la habitación. Las miradas cambiaron. Y de repente, Lera no era una desconocida más. Ahora, la atención estaba centrada en ella. No por su capacidad médica, sino por lo que representaba. La caída de una mujer que había sido desterrada. Y ahora, en su regreso, estaba desafiando todas las expectativas. Pero Lera no quería respuestas. No quería el reconocimiento ni la lástima. Lo único que deseaba era hacer lo correcto. Sin decir una palabra más. Se levantó y salió del salón, dejando atrás el murmullo de una multitud que se preguntaba quién era realmente la mujer que había salvado una vida. ¿Y qué futuro le esperaba? Esa noche, Lera no solo había salvado a un hombre. Había salvado su propia alma. Pero, mientras caminaba hacia la salida, algo dentro de ella se quebró. La esperanza. La última chispa que quedaba. Se encendió de nuevo. Tal vez, solo tal vez, todavía había un lugar para ella en el mundo. Lera caminó lentamente hacia la salida del salón. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol como un eco vacío en un espacio que ahora sentía ajeno. Tan distinto de la calidez que alguna vez conoció. Había pasado años construyendo una vida en este mundo de lujos y privilegios. Un mundo que se desmoronó como un castillo de naipes tras la traición. Y ahora, al salir, parecía que cada paso la alejaba de esa vida, pero no de la mujer que aún guardaba dentro. La que luchaba, la que se había levantado después de cada golpe. Las puertas se cerraron tras ella con un golpe sordo. El aire fresco de la noche la envolvió. Y por un momento, se permitió respirar profundamente, como si todo el aire de la ciudad pudiera llenar sus pulmones. Purificarla, pero al mismo tiempo, esa sensación de alivio que sentía era efímera. Como si un peso enorme aún se posara sobre sus hombros. No era la primera vez que sentía que había salvado a alguien. Pero sí era la primera vez en mucho tiempo que sentía que, de alguna manera, se estaba salvando a sí misma. De repente, su teléfono vibró en su bolsillo.
Al principio, pensó que quizás era alguna notificación. Tal vez algún mensaje sin importancia. Pero cuando miró la pantalla, el nombre de su viejo amigo y ex colega, Sebastián, apareció en letras grandes. Su corazón dio un salto. Una mezcla de sorpresa y temor recorriéndole el cuerpo. ¿Qué querría él, después de todo lo que había pasado? Contestó. Y antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, la voz de Sebastián sonó al otro lado de la línea, con una urgencia que no podía disimular. Lera, ¿estás bien? Su voz temblaba, como si estuviera tratando de calmarse a sí mismo. Sí, estoy bien, respondió ella, intentando sonar segura, aunque no lo estuviera. ¿Por qué me llamas, Sebastián? Hubo un silencio al otro lado. Luego, él habló nuevamente, su tono serio y lleno de pesar. Porque no pude quedarme callado. Hoy, cuando te vi, no pude evitarlo. Lera, estuve allí, en el salón, vi todo lo que hiciste. Vi cómo salvaste a ese hombre. El suspiro que siguió fue largo y pesado. Necesito que sepas algo que ya ha salido a la luz. Lera se detuvo en seco. El teléfono se sintió más pesado en su mano. Como si el mundo entero de repente se estuviera cerrando sobre ella. Su corazón comenzó a latir con fuerza en su pecho. Y la ansiedad empezó a aflorar. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Lera, todo lo que pasó con aquel paciente. El que murió, no fue tu culpa, dijo Sebastián. Cada palabra de él se sintió como una descarga eléctrica. Un golpe directo al núcleo de sus recuerdos más dolorosos. Lo que no sabías es que yo estuve investigando. Que no me quedé callado después de tu despido. Encontré algo, Lera, algo que prueba que lo que te acusaron fue un montaje. Fue todo parte de un encubrimiento para proteger a alguien más. Lera sintió que el aire desaparecía de repente. Un vago resplandor de esperanza brilló en su interior. Solo para desvanecerse tan rápido como había llegado. Sabía que debía ser cautelosa. Que debía mantenerse firme. Pero la tentación de creer en esa verdad era tan fuerte. Tan desgarradora. ¿Montaje? Su voz sonó rasposa, como si la incredulidad se estuviera apoderando de ella. Pero no podía negar lo que sentía. No podía ignorar esa chispa de esperanza que, por fin, parecía prender en su pecho. Sí, dijo Sebastián. Y la urgencia en su tono aumentó. Fui a la clínica, HABLE con acento agudo con los médicos que estaban allí esa noche. El internista que estaba de turno. Él fue quien cometió el error con la dosis de adrenalina. Y lo saben. Lo sabían desde el principio. Pero la verdad nunca salió porque había intereses más grandes involucrados. La dirección de la clínica. Lera. Te usaron como chivo expiatorio. Lo hicieron para cubrir el escándalo. Lera se quedó en silencio, procesando las palabras de Sebastián. Algo dentro de ella comenzó a romperse. Durante años, había cargado con la culpa. Con la sombra de su supuesto error. Con la condena que arrastraba consigo. Pero ahora, escuchando a Sebastián, todo eso se desmoronaba ante ella. Pero, al mismo tiempo, una nueva pregunta surgió en su mente. ¿Por qué le decía esto ahora? ¿Por qué me lo cuentas ahora? ¿Sebastián?, preguntó, y el dolor en su voz era evidente. Porque no quiero que sigas viviendo con esta carga. Lera, necesitas saber la verdad. Además, ahora que te vi en el salón, en ese momento en que salvaste a ese hombre, vi algo en ti que pensé que ya no existía. Vi la mujer que una vez fui amigo. La mujer que salvaba vidas. Que confiaba en sí misma. Y no quiero que te pierdas nuevamente. Lera apretó los labios. A pesar de la revelación. Una sensación de vacío se apoderaba de ella. Sebastián estaba diciéndole la verdad. ¿Pero qué podía hacer con ella?
¿Podría recuperar lo que había perdido? ¿Podría regresar a la vida que alguna vez tuvo? Sus manos comenzaron a temblar. ¿Qué hago ahora?, preguntó, casi en un susurro. Lo que hagas depende de ti. Lera. Pero yo creo que aún tienes un propósito. Creo que todavía puedes ser la mujer que eras antes. Si quieres hacerlo, la oportunidad está aquí. Puedes regresar a la medicina. Puedes luchar por limpiar tu nombre. Pero eso solo depende de ti. Lera cerró los ojos. Respiró hondo. La verdad estaba ahí, tan cerca de ella. Y aún sentía ese peso inmenso de todo lo que había perdido. Pero algo dentro de ella, una parte pequeña pero valiente, comenzó a levantarse. Sebastián tenía razón. No había vuelta atrás. Pero tampoco quería seguir adelante cargando con una mentira. Ya no. Lo haré, dijo, con voz firme, sin dudar esta vez. El miedo que sentía se desvaneció un poco. Y la determinación se hizo más fuerte. Lo haré. Colgó el teléfono. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la vida, aunque incierta, aún le ofrecía una oportunidad. La oportunidad de redimir todo lo perdido. De enfrentar la verdad. De luchar por lo que le correspondía. Con paso firme, Lera volvió a caminar hacia la oscuridad de la noche. Con el peso de la verdad a sus espaldas. Pero también con una nueva luz que la guiaba. Sabía que el camino no sería fácil. Que las huellas del pasado no desaparecerían rápidamente. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía enfrentarlas. Ya no era solo una mujer sin hogar, ni la sombra de una cirujana caída. Ahora era alguien que, finalmente, había recuperado su voz, su historia y su futuro. Y así, bajo las estrellas, Lera comenzó a caminar de nuevo. Lera pasó una semana entera entre pensamientos contradictorios. La mente llena de ecos de la conversación con Sebastián. La verdad de su pasado, que había estado oculta bajo una capa de vergüenza, ahora se desbordaba como una marea imparable. Durante esos días, mientras la ciudad seguía su curso indiferente, Lera caminaba por las calles con una sensación de impotencia y ansiedad. Las memorias de su vida anterior, las de ser una mujer respetada, una cirujana capaz de salvar vidas, parecían un sueño distante. Pero esa noche, en la que había tomado la decisión de no callarse más, había despertado algo dentro de ella. Algo que, aunque pequeño, era muy poderoso. Decidió ir al hospital. No sabía si estaba lista. No sabía si realmente iba a encontrar las respuestas que buscaba. Pero algo dentro de ella le decía que debía intentarlo. El camino hacia el hospital era largo. Y la ciudad no parecía cambiar. Pero dentro de ella todo estaba en constante revolución. Cada paso la acercaba más a una verdad que no podía ignorar. A un enfrentamiento que no podía eludir. Al llegar al hospital, Lera se detuvo unos segundos frente a la puerta principal. Respirando hondo, la arquitectura del edificio, que una vez fue su lugar de trabajo, la veía ahora como una extraña. Una intrusa. Había cambiado tanto desde su última vez allí. Recordaba las caras de sus compañeros. Sus colegas. Todos ellos ajenos a la tormenta que se desató cuando el escándalo la arrastró. El hospital, que alguna vez fue su casa, la acogió con indiferencia. Entró por la puerta de servicio, como si fuera una sombra, evitando que la reconocieran. No se sentía capaz de enfrentarse a los demás aún. Sabía que la historia de su error se había extendido como un veneno, intoxicando la percepción que tenían de ella. Pero algo le decía que si quería avanzar, debía enfrentarse a sus demonios. Buscó en los pasillos hasta llegar a la oficina del director médico. La puerta estaba entreabierta. Sin pensarlo, Lera dio un paso adelante y tocó suavemente.
El sonido de sus nudillos golpeando la puerta resonó como una sentencia en sus oídos. «Adelante», se oyó la voz de Martínez, el director del hospital. Lera reconoció su tono impersonal, distante, y un escalofrío recorrió su espalda. Al entrar, Martínez levantó la mirada y la observó con una expresión que combinaba sorpresa y desdén. «¿Lera?», preguntó, frunciendo el ceño. «¿Qué haces aquí?». Lera sintió como su cuerpo se tensaba. Pero sabía que no podía dar marcha atrás. La mujer que había sido una vez tan segura de sí misma, tan respetada, se encontraba frente a un hombre que había sido parte de su caída. Pero esta vez, no iba a permitir que él la intimidara. No más. Ya no era la mujer que se había escondido tras su culpa. Ya no era la que había dejado que la acusaran sin defenderse. «He venido a hablar con usted», respondió. Su voz firme, aunque no pudo evitar que un leve temblor se filtrara a través de sus palabras. Martínez la observó unos segundos, como si evaluara qué tan peligrosa podía ser la situación. Luego, hizo un gesto para que se sentara. «Tome asiento, Lera», dijo. Pero su tono seguía siendo cortante, como si le concediera el espacio para hablar, pero sin ofrecer ninguna empatía. Lera no dudó, se sentó frente a él, mirándolo directamente a los ojos. No podía evitar recordar cómo todo había comenzado aquí, en este mismo hospital, cuando la acusación de un error médico arruinó su vida. El paciente había muerto. Pero ella no fue la responsable. No era su error. Pero nadie la escuchó. Nadie quiso escucharla. Los murmullos sobre su fracaso se habían esparcido rápidamente. Y, finalmente, ella fue quien pagó el precio. «Lo que pasó con aquel paciente», comenzó Lera, con voz baja pero segura. «No fue mi culpa. Lo sé. Usted lo sabe. Pero por alguna razón, decidió culparme». Martínez la miró con una ligera sonrisa burlona. «Lera, ya hablamos de esto», dijo, sin apartar la mirada de ella. «Sabes cómo son las cosas en este hospital. A veces, no se trata de lo que sucedió, sino de lo que la gente necesita creer para seguir adelante». Lera sintió un nudo en el estómago. Recordaba perfectamente lo que había sucedido. El internista había cometido un error con la dosificación de la medicación. El corazón de su paciente se detuvo. Pero ella no fue la culpable. Pero, por supuesto, eso no era lo que el hospital quería que se supiera. Fue más fácil acusarla a ella. Una mujer con más ambición que amigos, que una poderosa institución podía destruir. «Sé que fue un encubrimiento», dijo Lera, manteniendo su postura. «Sé que fue una decisión tomada para proteger a otros, a las personas equivocadas, y yo fui la que pagó el precio. Pero ya no voy a callarme más». Martínez no se inmutó. Había escuchado muchas veces a Lera defenderse, pero nunca la había visto tan decidida. Su expresión era fría, casi distante. Pero Lera notaba algo en su mirada. Una pequeña fisura en su fachada. «Lo que tú digas, Lera, no cambia lo que ocurrió», dijo. Pero en su voz había un ligero atisbo de inseguridad. «El daño ya está hecho». «No, el daño no está hecho aún. El daño fue lo que hicieron conmigo. Lo que hicieron a mi carrera. Pero eso no va a ser lo que defina mi vida», respondió Lera con un tono decidido. «Tengo pruebas. Pruebas que demuestran que todo lo que se dijo sobre mí fue una mentira». Martínez la observó por un largo momento. Su rostro se transformó. Lera pudo ver que, por primera vez, sentía la presión de la verdad que ella estaba presentando. Sin embargo, no fue suficiente para que el director se quebrara por completo. Sabía que aún había mucho en juego. «¿Y qué piensas hacer con esas pruebas, Lera?»,
Preguntó con una sonrisa fría. ¿Volverás a la medicina? ¿A recuperar tu lugar aquí? Ya no eres la misma. Nadie te lo permitirá. Lera le sostuvo la mirada. Sin dudar, sabía que el camino no sería fácil. La gente que la había conocido, la gente que le había dado la espalda, no iba a abrazarla de nuevo. Pero algo dentro de ella había cambiado. Su vida ya no se regía por las reglas que los demás habían impuesto. Ya no dependía de la aprobación ajena. Voy a recuperar lo que me quitaron. No aquí, ni de la forma en que ellos lo esperan. Pero voy a demostrar que la verdad siempre sale a la luz. Y cuando lo haga, nadie podrá detenerme. Con esas palabras, Lera se levantó de la silla. Martínez no dijo nada más. Lera había lanzado su desafío. Y la sala de su oficina parecía de repente demasiado pequeña para contener todo lo que ella estaba dispuesta a hacer. La puerta se cerró tras ella con un sonido final. Como si hubiera dejado atrás un capítulo oscuro de su vida. Pero, al mismo tiempo, también estaba abriendo la puerta a algo nuevo. A algo que la llevaría de vuelta a la vida que realmente le pertenecía. Con la cabeza erguida, Lera salió del hospital, aunque no sabía lo que le depararía el futuro. Una sensación de liberación la envolvía. Sabía que, aunque el camino sería largo y lleno de obstáculos, ya no estaba sola. Había recuperado algo mucho más valioso que su lugar en la medicina. Había recuperado su dignidad, y eso era todo lo que necesitaba para continuar. Lera caminó por las calles de la ciudad con una sensación agridulce. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar de la tormenta que se desató dentro de ella al enfrentar su pasado en el hospital, algo dentro de ella había cambiado. La conversación con Sebastián aún resonaba en su mente, como una melodía distante. Un recordatorio de que el camino hacia la redención no era solo algo que se podía alcanzar a través de las acciones, sino también a través del entendimiento, la aceptación y, sobre todo, el perdón hacia los demás. Pero, más importante aún, hacia ella misma. El viento que soplaba esa tarde era fresco, pero no podía enfriar la agitación que sentía. Todo parecía distante, como si el mundo que la rodeaba no pudiera tocarla. Los rostros de las personas que pasaban junto a ella se veían borrosos, desinteresados, como si ella estuviera atrapada en una burbuja de silencio. Ya no estaba en el centro de su propia vida, ahora solo era un espectador. Observando el espectáculo de la vida desde fuera, esperando el momento adecuado para volver a entrar. La verdad de lo que sucedió con el paciente y el hospital. Aunque un alivio, también había dejado una cicatriz profunda. La sombra de la traición aún pesaba sobre ella. Un recordatorio constante de lo frágil que era la justicia y lo fácil que era para aquellos en el poder arrastrar a los inocentes al abismo. Pero Lera ya no se sentía tan impotente. Después de todo lo que había pasado, había aprendido algo importante. La lucha no era solo contra el sistema, sino también contra uno mismo, contra el miedo, la duda, la culpa. Había tomado una decisión esa mañana. Después de la conversación con Martínez, iba a presentar las pruebas que tenía. No lo hacía para vengarse. No lo hacía para ganar algo de poder. Lo hacía porque ya no podía vivir con la mentira que la había arrastrado. Lo hacía porque, por primera vez en mucho tiempo, podía ver un atisbo de la mujer que fue antes de todo esto. La mujer que luchaba por lo correcto, por la verdad, por salvar vidas. Pero mientras caminaba hacia su apartamento, un sentimiento inesperado comenzó a crecer en su interior. Era una sensación amarga, como si hubiera una parte de ella que aún temía lo que estaba por venir. Sabía que al presentar las pruebas, el impacto sería enorme, no solo en el hospital, sino en su propia vida. La gente que la conoció, sus amigos, sus compañeros de trabajo,
Nadie iba a mirarla de la misma forma. Sabía que no solo se jugaba su futuro profesional, sino también su lugar en el mundo. Si volvía a la medicina, si luchaba por recuperar lo que había perdido, todo cambiaría. Ya no podría regresar a ser la mujer que fue antes. Nadie podía volver a su pasado. Y mucho menos ella. Al llegar a su edificio, Lera subió las escaleras con una determinación que no había sentido en años. Estaba lista para lo que fuera. Al menos, eso pensaba. Se detuvo frente a la puerta de su apartamento, dándose cuenta de que, en todo este tiempo, el lugar que alguna vez consideró su hogar ya no le ofrecía la misma sensación de seguridad. Abrió la puerta, y el olor a polvo y vacío la recibió como un golpe. El apartamento estaba en silencio, solo roto por el sonido de sus propios pasos al entrar. Se acercó al rincón donde tenía guardadas las pruebas que Sebastián le había ayudado a encontrar. Las pruebas que demostrarían que su despido había sido un acto injusto. Que había sido víctima de una conspiración dentro del hospital. Sus manos temblaban mientras sacaba los documentos del sobre. Lo miró detenidamente. Sabía que lo que tenía entre las manos era mucho más que solo papel. Eran las piezas del rompecabezas que componían su vida rota. Lera se sentó en el sofá, el corazón acelerado, mientras analizaba las pruebas con más detenimiento. Había algo extraño en todo eso. Algo que le daba miedo. A pesar de todo, a pesar de la justicia que finalmente sentía que se le devolvería. Una parte de ella aún temía lo que encontraría una vez que todo saliera a la luz. Sabía que esta verdad no solo liberaría su nombre, sino que también liberaría a aquellos que la habían traicionado. Su revelación podría derribar todo lo que había sido construido por otros. De repente, el sonido del timbre la sacó de su trance. Un visitante inesperado. Lera se levantó con rapidez. Y cuando abrió la puerta, no pudo evitar el sobresalto al ver a Sebastián frente a ella. Su rostro estaba serio, pero su mirada reflejaba una mezcla de preocupación y apoyo. Pensé que necesitabas hablar, dijo Sebastián, entrando sin esperar invitación. Lera no dijo nada al principio. Su mente seguía girando. Pero esta vez ya no se sentía tan perdida. Había algo en él, algo que la tranquilizaba. Aunque sabía que las respuestas que él podría ofrecer no serían fáciles de escuchar. Lo haré, dijo finalmente, mientras se dejaba caer en el sofá. Era una declaración simple, pero cargada de todo lo que había estado guardando durante meses. Sebastián se sentó a su lado, sin prisa por hablar, como si entendiera que ella necesitaba tiempo para procesar todo lo que había sucedido. Por un momento, Lera permitió que el silencio los rodeara, sabiendo que ya no tenía que enfrentarse a todo sola. Lo sé, Lera, y lo harás bien. Lo que hagas con eso depende de ti. Pero también sé que no serás la misma mujer que antes. Ninguno de nosotros lo será después de lo que hemos vivido. Lera lo miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y tristeza. ¿Crees que puedo hacerlo?, preguntó, la duda todavía presente en su voz. Sí, respondió Sebastián con seguridad. Porque ya lo hiciste. Lera, has dado el primer paso. Ahora solo te queda seguir adelante. Con las pruebas en tus manos. Puedes reconstruir tu vida. Y este es solo el comienzo. Lera asintió lentamente. Había algo en sus palabras que la reconfortaba. Algo que le decía que aún podía elegir el rumbo de su vida. No importaba lo que pasara después. Ella sabía que no se rendiría. Su vida, aunque marcada por las cicatrices de su pasado, tenía algo que ofrecer, algo por lo que valía la pena luchar. Así que, con las pruebas en las manos y la resolución en su corazón, Lera se levantó del sofá, decidida a enfrentar la batalla que la aguardaba. Sabía que no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo,
Sentía que estaba lista para enfrentar lo que fuera. La verdad saldría a la luz. Y con ella, su oportunidad de recuperar todo lo que había perdido. La oportunidad de redescubrirse a sí misma. Lera estaba sentada en su escritorio, mirando los papeles que había colocado cuidadosamente frente a ella. El peso de la decisión que estaba a punto de tomar se sentía casi insoportable. Sabía lo que debía hacer. Sabía lo que la verdad podía significar. Pero a la vez, una parte de ella temía las repercusiones. Las consecuencias de exponer lo que había sucedido realmente. Había pasado tanto tiempo ocultando la verdad, viviendo con el peso de su culpa y su vergüenza, que ahora, al tener todo al alcance de su mano, no sabía si estaba lista para dar el paso definitivo. El teléfono en su mesa vibró, sacándola de su trance. Era un mensaje de Sebastián. Te he estado esperando en la clínica. Es hora de actuar. Lera, la verdad no puede seguir guardada por más tiempo. Lera miró el mensaje con ojos cansados, pero también con una determinación renovada. Sabía que él tenía razón. No podía seguir viviendo con esta mentira. Ya había estado callada demasiado tiempo. Y había aprendido, por fin, que la verdad siempre tiene una manera de salir a la luz. Aunque a veces sea de la forma más dolorosa posible. Decidió que era el momento de enfrentarse a todo. No podía seguir huyendo de su pasado ni de las personas que habían sido parte de su caída. Si quería sanar, si quería recuperar lo que le quedaba de su vida, debía enfrentarse a ellos. Pero no iba a ser fácil. Sabía que se encontraría con resistencia, con miradas de juicio y condena. Pero también entendía que no tenía opción. La verdad era más grande que el miedo. Y estaba lista para abrazarla. Aunque eso significara perderlo todo. Dejando atrás su apartamento, Lera caminó con paso firme hacia la clínica. El corazón acelerado. Pero la mente en paz. La ansiedad de los últimos días había desaparecido, reemplazada por una resolución que la empujaba hacia adelante. Había llegado el momento de poner las cartas sobre la mesa. Al llegar, Sebastián la esperaba en la entrada. Su rostro mostraba la misma expresión seria de siempre. Pero había algo en sus ojos que le transmitía confianza. Quizá, pensó Lera, él había sido el único que realmente creía en ella todo este tiempo. Se había mantenido a su lado, incluso cuando ella misma pensaba que ya no valía la pena luchar. ¿Estás lista?, preguntó Sebastián, como si leyera sus pensamientos. Lera asintió, sin palabras. Sabía que él entendía lo que sentía, lo que significaba este momento. No era solo un regreso al hospital. No era solo una confrontación con aquellos que la habían traicionado. Era un regreso a sí misma. Un paso hacia la redención. Cuando entraron en el edificio, la atmósfera parecía densa, como si el aire mismo estuviera impregnado de secretos. La clínica, que alguna vez fue su lugar de trabajo, ahora parecía ajena, como un lugar que ya no le pertenecía. Los pasillos eran los mismos, pero Lera no podía evitar sentirse fuera de lugar. Como si todo lo que había vivido aquí fuera parte de un sueño lejano. La gente la miraba con cautela, sus ojos llenos de duda y curiosidad. A lo lejos, vio a algunos de sus antiguos compañeros, pero no se detuvo. Sabía que no era momento para revivir viejas heridas. Su objetivo estaba claro: enfrentarse a la verdad, sin importar las consecuencias. Finalmente, llegaron a la oficina del director. El pasillo estaba silencioso, pero Lera sentía que la tensión la rodeaba. Como una niebla espesa, Sebastián abrió la puerta sin tocar, y entraron juntos. La oficina estaba vacía, pero el ambiente era pesado, cargado de una historia de mentiras y manipulaciones. Sé lo que tienes que hacer, dijo Sebastián, señalando una carpeta sobre la mesa.
Era el informe con todas las pruebas que habían reunido. Las pruebas que demostrarían que no fue Lera quien cometió el error, sino que había sido el internista quien había administrado la dosis incorrecta de adrenalina. Todo lo que se había dicho sobre ella, sobre su falta de habilidades, era falso, y finalmente, las pruebas estaban allí, al alcance de su mano. Lera miró la carpeta, y por un segundo, se quedó en silencio. El peso de los años de lucha, de sufrimiento, de humillación, parecía recaer sobre ella en ese momento. Pero ya no podía detenerse. Ya no podía permitir que el miedo la controlara. Con un movimiento decidido, abrió la carpeta. Lo que encontró allí no era solo el informe médico. No era solo un papel que exoneraba su nombre. Era la verdad, finalmente a la luz, revelando todo lo que había sido ocultado. De alguna manera, ese informe representaba su libertad. La oportunidad de deshacerse de la carga que había llevado durante años. Pero también representaba algo más. Su regreso. Tomó una profunda respiración, y con mano firme, firmó el documento que sellaba su destino. Lo hizo por ella, por el paciente que había perdido la vida, por la verdad que finalmente saldría a la luz. De repente, la puerta se abrió, y un hombre entró. Era Martínez, el director del hospital. Al verlo, Lera sintió que su cuerpo se tensaba. Pero no se detuvo. No podía, la verdad ya estaba ahí. Y no había forma de volver atrás. Martínez se detuvo al verla. Su expresión era una mezcla de sorpresa y molestia. Había pasado tanto tiempo desde que Lera lo había visto. Pero en su mirada aún podía leer la desconfianza que sentía hacia ella. Sin embargo, Lera ya no temía su mirada. Ya no le importaba lo que pensara de ella. ¿Qué significa esto?, preguntó Martínez, señalando los papeles en la mesa. Lera se levantó con lentitud, y sus palabras salieron firmes, llenas de una determinación que nunca antes había mostrado. Esto significa que la verdad finalmente saldrá a la luz. Y lo que significa para ti, lo que significa para todos, es que ya no voy a dejar que me sigan culpando de algo que no hice. El rostro de Martínez se tornó pálido, pero no dijo nada. Lera lo miró directamente, sin vacilar. No me importa lo que pienses, ni lo que hagas. Lo único que me importa es que ahora tengo la oportunidad de recuperar mi vida. Y voy a tomarla. Martínez no dijo una palabra más. El peso de sus propias acciones parecía haberlo dejado sin aliento. Lera sabía que no habría una gran confrontación. No habría una batalla épica. Todo lo que necesitaba hacer era dar este paso. Y el resto seguiría su curso. Con una última mirada hacia Martínez, Lera recogió sus cosas. Sebastián estaba a su lado, observándola con una expresión que reflejaba una mezcla de orgullo y alivio. Ya no era la mujer que había sido condenada sin causa. Ya no era la mujer rota y derrotada. Ahora, ella era la mujer que había elegido levantarse. La mujer que había decidido tomar el control de su destino. Es hora de que el mundo sepa la verdad, dijo Sebastián. Con una sonrisa, Lera asintió, y juntos, salieron de la oficina, listos para enfrentar lo que vendría. Sabía que el camino hacia la redención no sería fácil, que habría más batallas, más desafíos. Pero estaba lista. Por fin, la verdad había sido liberada. Y con ella, Lera también había sido liberada.